Bienvenidos a este programa especial de Mayordomía y Finanzas, preparado por la Unión Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día. El fin especial de esta programación es llegar a todos los hogares, no solamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, a través de la emisora Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza, porque queremos ayudar a todas las personas que necesiten una mano amiga con relación a este tema financiero. Hoy vamos a estudiar un tema que para mí es la zapata, la base del tema financiero y tiene que ver con la planificación financiera familiar. En el material que estamos estudiando durante todos estos días, invitamos a diferentes autores para que participaran en el mismo. Y hoy tengo el privilegio de contar con el subtesorero de la Unión Dominicana. Él fue la persona que preparó este material, el licenciado Jairo Ferreras, que también es un experto en el área financiera. Así que estoy muy contento, licenciado Jairo, de tenerte con nosotros en este programa. Bienvenido y esperamos que este tiempo que vamos a pasar juntos pueda ser de mucha bendición. Muchas gracias, doctor. Para mí es un privilegio poder aportar a la iglesia y a la familia, no solamente de nuestra iglesia, sino a toda la familia que van a disfrutar de este programa. Y el tema de planificación, como bien usted decía, es sumamente importante para el desarrollo financiero de las familias. Bueno, pues yo pienso que estamos listos para entrar en materia y vamos a comenzar de inmediato. Vamos a hablar de planificación financiera. Sé que muchas personas conocen el tema, pero tal vez otros no están muy familiarizados con los conceptos. Más o menos, cuando estamos hablando de planificación financiera personal y familiar, ¿a qué nos estamos refiriendo? En la administración normal de cualquier empresa, cuando hablamos de administración de los recursos financieros, nos referimos específicamente a tres elementos clave, que es planificación, organización y control. Lo demás se derivan de esos tres. Asimismo, en las finanzas personales, necesitamos planificar, sentarnos a planificar. Pero ¿qué logramos cuando planificamos? En primer lugar, tenemos que entender que la planificación no es solo evaluar números. Cuando hablamos de finanzas personales, estamos pensando solo en evaluar los números, pero la planificación va un poco más allá de la evaluación de números. De hecho, en el término cristiano, la planificación también significa tener fe y confianza en Dios, en primer lugar. En segundo lugar, la planificación también significa estar seguro que Dios va a proveer para mis necesidades, pero sabiendo que Dios va a proveer para mis necesidades, entonces con mi familia nos sentamos, organizamos nuestras finanzas, lo que Dios provee para nosotros, y desde ese punto de vista nos referimos a la planificación. Oh, excelente. Entonces, Jairo, así como resumiendo lo que dijiste, porque me gustó mucho el hecho de que como familia, cuando hablamos de planificación, es como un proceso en el cual la familia se involucra, en el cual nos sentamos, me gustó Correcto. eso, nos sentamos a definir las pautas, las metas, los objetivos que nos estamos proponiendo para entonces más adelante alcanzar los fines que estamos logrando. En esta carrera loca que estamos viviendo hoy día, sentarse es como complicado, ¿verdad que sí? Sí, sí, es muy difícil. Creo que uno de los problemas principales de la familia hoy con relación al dinero es que no se sientan a planificar. Trabaja el esposo, la esposa, y a veces
todavía tenemos hijos en la casa que también trabajan. Entonces, yo creo que es clave, como bien mencionaba, que la familia se siente y organice, planifique qué va a hacer con el dinero. Sabemos que si nosotros no planificamos qué vamos a hacer con el dinero que recibimos, hay muchas personas, muchas empresas que van a planificar por nosotros. Porque cuando alguien establece un negocio, está pensando en mi dinero, está pensando en mí como cliente. Entonces él está planificando en qué yo voy a usar el dinero que recibo. Entonces yo debo con mi familia definir cómo vamos a usar los recursos y a eso nos referimos cuando hablamos de planificación. Así que, mis amigos, si usted no define sus metas, si usted no define sus objetivos, si usted no se sienta a hacer un plan, alguien lo va a hacer por usted y alguien le va a sacar el dinero de los bolsillos. Así Así que es. muy bueno, muy buen concepto ese que presentas. Y quisiera preguntarte, háblame un poco de la importancia de la planificación financiera. ¿Por qué en este tiempo de incertidumbre económica que estamos viviendo es importante ese tema de la planificación? Para mí, lo primero es que la planificación me ayuda a obedecer a Dios. ¿En qué sentido? Ya hace muchos años Dios ha hablado de la planificación. De hecho, Dios es un Dios de orden y dentro de ese orden Dios planifica todo lo que va a hacer. Desde el principio de la creación Dios planificó todo. Por lo tanto, cuando me reúno con mi familia y organizamos cómo vamos a utilizar los recursos, yo estoy cumpliendo con un mandato que Dios ya hace mucho estableció. Número dos, cuando planifico, yo organizo mi familia. Yo decido como quizás como cabeza de la familia, ya sea el esposo o la esposa, que vamos a planificar, entonces eso va a traer un orden a la familia. Vamos, cada quien, cada uno de la familia va a saber cómo se va a utilizar los recursos. Número tres, cuando planificamos también unificamos la familia. Mm. Una familia que tiene metas definidas, y vamos a hablar un poquito de las metas más adelante, es una familia que sabe para dónde va. Todos saben hacia dónde vamos, en qué vamos a invertir los recursos. Entonces, yo creo que la planificación unifica la familia. También cuando planificamos, nos permite proveer para las necesidades del hogar. En muchas ocasiones, por falta de planificación, a veces no podemos cumplir con lo que se necesita en el hogar de manera tal y como lo dice la Biblia, que somos proveedores del hogar. Así que cuando planificamos también proveemos para las necesidades reales del hogar y finalmente yo creo que cuando nosotros planificamos bien nuestras metas, entonces podemos lograr mayores objetivos en la Muy familia. bien, muy bien. Mira, me gustan dos conceptos que presentas en el material que escribiste. Y el primero es de un autor llamado Dave Ramsey. Él dice, el control y la disciplina en las finanzas familiares se cultivan cada día. Cada Qué interesante. No se trata de un remedio instantáneo, sino del resultado de decisiones conscientes que reflejan nuestros valores y nuestra fe. Interesante cita, porque el autor está hablando que el control financiero es un tema del día a día, no es un paliativo, no es un Exacto. remedio, sino que es el resultado de decisiones bien pensadas, de un proceso de planificación y entonces me gusta eso, Jairo, porque no es un paliativo el tema de el control financiero, sino que es algo que ya yo con tiempo, junto con mi familia, junto con mis seres queridos, lo definí. Así es, así es. Hay otro autor, Zig Ziglar, que tiene una cita que me encantó también, que está dentro del material. Él dice que la planificación financiera no es una fórmula mágica para la riqueza instantánea.
A veces pensamos, bueno, no tengo muchos recursos, quizás yo no voy a ser rico, pero cuando planificamos, es posible que si planificamos bien en el futuro, podemos lograr algún tipo de riqueza. Tú sabes que ahora alguien Sí. me dijo en una ocasión, pero ¿y qué es lo que yo voy a planificar? Si yo lo que gano es sueldo mínimo, ¿qué? Si ya ese dinero hace tiempo que se distribuyó, si antes de que yo lo gane, ya ese dinero se fue, ¿para qué tú me estás hablando que yo debo planificar eso? ¿Qué tú piensas de él? Ese es el gran problema que a veces afecta, voy a decir, a la familia dominicana, que creemos que por lo poco que ganamos, a veces el dinero no tenemos que definir en qué lo vamos a usar porque ya está definido. A veces el dinero que recibimos en 5 meses o quizás en diciembre ya nosotros lo gastamos. Y creo Ujú. que ahí es que radica el problema. La Biblia dice claro que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Oh, Si comenzamos a ser fiel y a planificar nuestra finanza en las cosas pequeñas, entonces cuando recibamos mucho, que eso puede ocurrir, entonces también vamos a ser fiel. Pero necesitamos planificar. Yo lo traduciría esto en que si planificamos cuando tenemos poco, entonces cuando tenemos mucho, vamos a planificar mucho mejor. bueno, tú mencionaste la Biblia. Sí, así es. Como mencionaste a la Biblia, yo pienso que es bueno que vayamos a la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos tanta orientación con relación al tema de las finanzas y, ¿por qué no?, sobre la planificación financiera. Así que me parece que es bueno que vayamos al fundamento bíblico sobre el tema de la planificación financiera. ¿Qué tienes que decirnos en cuanto al fundamento que encontramos en la palabra de Dios en relación al tema de la planificación financiera? Lo que me gusta de la Biblia es que usted encuentra de todo en la Biblia. Y cuando hablamos de finanzas personales, podemos encontrar varias citas que nos ayudan a comprender que a Dios le interesa la manera en que utilizamos nuestros recursos. Por ejemplo, cuando hablamos de planificación, hay un versículo en la Biblia que nos dice claro que Dios entiende que nosotros planificamos. La pregunta clave es, ¿quién de vosotros, antes de construir una torre, no se sienta primero y planifica para ver si tiene los recursos necesarios para cumplir con el proyecto? Jesús no nos está diciendo que planifiquemos. Jesús está dando por hecho que nosotros planificamos. De ahí la pregunta, ¿quién de vosotros primero no planifica antes de hacer cualquier proyecto? También Proverbios, Salomón, un hombre sabio, pues, pero Salomón dice claramente que en la casa de las personas, voy a utilizar la frase, la persona que planifica, hay abundancia, pero el necio todo lo disipa. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Tenemos que ser sabios. Y la planificación es un punto clave para utilizar sabiamente los recursos que Dios provee para Muy nosotros. bien, muy bien. Eso nos indica que en la Biblia tenemos fundamento sólido con relación al tema de la planificación financiera, personal y familiar. Hay una cita que quiero compartir con ustedes que está en el libro El Hogar Cristiano, la página 57. Dice la autora, el guardar lo poco que se posee en el presente mediante una administración prudente y abnegada prepara la senda para grandes bendiciones futuras. El manejo del dinero es una prueba de lealtad y de carácter. Por ello, cada gasto debe ser meditado a la luz de la palabra de Dios. Amén. Qué interesante cita. Cada gasto debe ser meditado a la luz de la palabra de Dios. Jairo, háblame un poco sobre los pasos que debemos seguir al momento de planificar. Muy bien. Eh,
Si usted busca en el internet, en los libros, va a encontrar muchos pasos para la planificación, pero yo quiero mencionar específicamente 6 pasos clave que creo que abarcan todos los demás. El primer paso es establecer metas financieras. Hay una frase muy común que conocemos que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Otro autor le agregó, el que no sabe para dónde va, puede terminar en cualquier lugar. Y eso ocurre con nosotros si no planificamos en qué vamos a utilizar los recursos que Dios provee para nosotros. Si no sabemos en qué lo vamos a utilizar, entonces van a ir a cualquier lugar. Por lo tanto, necesitamos establecer metas claras. Estas metas, desde luego, deben ser claras y realistas, deben ser alineadas con valores cristianos, deben llevarnos a encontrar en qué lo vamos a utilizar, en qué vamos a utilizar los recursos, ya sea en casa, en educación de nuestros hijos. Si tenemos hijos pequeños, en algún momento van a ir a la universidad, entonces necesitamos definir cómo vamos a utilizar el dinero cuando ellos vayan a la universidad. Además, estas metas deben ser específicas, medibles, deben ser alcanzables y deben ser relevantes y también deben tener un plazo específico de tiempo. En tantos años voy a alcanzar tal cosa. Esto es lo que debemos hacer en la planificación. Número 2. Entonces, Jairo, antes Sí, de pasar al número 2, bien. el número 1 nos está diciendo que uno de un paso fundamental en el tema de la planificación financiera es establecer Bien. metas claras. Correcto, Entonces, correcto. vámonos al número 2. Número 2 es gestionar las deudas. Oh, Es muy importante. Yo me atrevería a preguntar en estos tiempos, ¿quién no tiene deuda? Hay algunos autores que dividen la deuda en deudas buenas y deudas malas. No vamos a entrar en esto. Sin embargo, es muy importante que usted gestione bien sus deudas. Y hay 2 maneras claras de gestionar la deuda. Algunos autores hablan del tipo bola de nieve. Esto significa que usted coloca sus deudas en orden, en orden, la más alta, el número de deudas que usted tenga, las coloca en el orden en que usted debe. O sea, yo debo 500,000 pesos, 200,000, 100,000, y usted la coloca en ese mismo orden. Entonces, en este método usted va a ir pagando las deudas más pequeñas y eso le da una sensación que se está liberando de las de que deudas, está haciendo que algo, está ¿verdad que haciendo sí? algo. Y ese dinero de esa deuda que ya pagó, entonces después lo va agregando a la otra y así sucesivamente. Hay otro método que es el método de la avalancha, muy mencionado sobre las finanzas personales. Este método tiene que ver con ir pagándole cantidades pequeñas a las deudas pequeñas y entonces en la mayor cantidad a la deuda grande. Este le da la sensación de que usted está cumpliendo al mismo tiempo con todas Con las todo deudas. el mundo. Pero el punto clave es, dentro de la planificación, gestionar la deuda. Ese es el segundo paso para planificar. Un tema difícil, Jairo. Sí, Es un bastante. tema difícil porque cuando se habla de gestionar la deuda y una persona tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, conocí a alguien que tenía como 12 deudas. Gestionar esa cantidad de deudas es un poquito difícil, pero no imposible. Cuando Exacto. se hace un buen plan a partir de los ingresos que estamos recibiendo, es posible. Así que ya hemos visto 2 pasos. Bien, Vamos al tercero. el paso número 3 ya tiene que ver con ahorrar e invertir con sabiduría. Y utilizo la palabra sabiduría porque hoy en día hay muchas personas que nos invitan a invertir, muchas instituciones que se han creado para que usted invierta sus recursos. De hecho, nosotros conocemos casos en nuestro país de personas que han invertido en negocios piramidales y que el resultado final no ha sido nada agradable.
han perdido todos sus recursos. Entonces, por eso la palabra sabiduría es muy importante. El tema de la inversión, para mí es importante que si usted tiene dinero ahorrado, que usted sabe que a veces en los bancos los beneficios no son demasiados, entonces usted puede hacer una inversión. Para mí mejor inversión es en tierra. La tierra nunca se deprecia, al contrario, la tierra va adquiriendo valor a medida que el tiempo va pasando. Pero evalúe en qué puede invertir que le dé los mejores beneficios sin poner en riesgo sus finanzas. Muy bien, hemos visto el tercer paso para una efectiva planificación financiera, personal y familiar. Y entonces, ahora vamos a pasar, Jairo, al cuarto paso. Ya vimos tres, ahora vamos al cuarto paso, que para mí es de suma importancia también. Sí, el cuarto paso tiene que ver con la planificación para la jubilación. Por lo general, nosotros no pensamos en la jubilación. Bueno, en nuestro país ahora tenemos las AFP que nos ayudan a crear un fondo para la jubilación, pero muchas veces ese fondo es posible que no sea suficiente. Jairo, uno como que se asusta cuando le están Sí, hablando de jubilación porque tú sabes, los ingresos se acortan cuando llegue ese tiempo y sí, entonces tú estás hablando ahora de planificación para la jubilación. sí, sí. Le decía que cuando uno es joven, no piensa en eso, en jubilación, no está pensando para nada en que va a llegar esa etapa donde ya no vamos a tener fuerza para seguir produciendo dinero. Ujú. No, no siempre vamos a ser una máquina de producir dinero. Va a llegar ese momento donde las fuerzas se acaban, entonces necesitamos sentarnos. Yo pienso, cuando pienso en la jubilación, qué difícil sería llegar a esa etapa y uno, por ejemplo, no tener una casa donde vivir. Eh, a veces he visto algunas personas que están de una casa a otra casa y no tienen un lugar fijo donde quedarse. Yo creo que es importante que las familias planifiquen para la jubilación. Aparte de ese fondo que hablamos, si usted es empleado, piense en algún recurso, alguna inversión que usted la venda cuando se jubile para tener recursos, porque otro elemento importante en la jubilación son los problemas de salud. Parte del dinero que utilizan los jubilados es en medicina, en compra en el médico, en la farmacia, porque lamentablemente el estilo de vida que llevamos nos induce a tener muchas enfermedades y cuando llegan a esa etapa que surgen la mayoría y hay que comprar la medicina para mantenerse vivo. Así es. Bueno, yo pienso que ya no podemos hacer mucho con personas que están ya en la frontera de la jubilación, pero sí podemos orientar a muchas personas que todavía no les llega ese tiempo. Pero como dijiste, un día le va a llegar. Así es. Y a veces cuando los padres tienen que irse a vivir con los hijos los padres pueden representar una gran carga para los hijos, porque tampoco los hijos están preparados para asumir ese gran compromiso. Por lo tanto, hay que prepararse y por eso preparamos este tipo de material, porque es necesario que comencemos a tomar conciencia lo que hoy estamos haciendo, el trabajo que estamos ejecutando hoy, posiblemente cuando nos llegue el tiempo de la jubilación, no lo vamos a poder hacer. Y hay que prepararse con tiempo, hay que planificarse. Como decía Jairo, hay que definir la casa, dónde vamos a vivir. Ese tiempo ahora que tienes intenso, que estás gastando muchísimo dinero en otra cosa que no son básicas, que no son necesarias, ese dinero es bueno que le dé otro curso de acción, que lo ahorres, que lo encamines en un plan de inversión, porque mañana ese dinero que estás gastando lo puede necesitar. Para mí,
ese punto, ese paso, Jairo, de la planificación para la jubilación es sumamente importante, Así es. sumamente importante. Y quisiéramos que nuestros oyentes le den el carácter que requiere, porque ese tiempo, si Cristo nos viene, Nos si llega no viene pronto, no va a llegar a a todos. todos. Y lo mejor es estar preparado, que sea un tiempo de júbilo, no de amargura y No. tristeza. Exacto, exactamente. Creo que hemos abundado bastante en este paso de la planificación para la jubilación y me parece oportuno, Jairo, que entremos al siguiente paso, planificación patrimonial y legado. ¡Wow! ¿Qué tenemos que decir sobre ese paso importante de la planificación financiera familiar? Sí, realmente quise incluir este paso en la planificación financiera porque si hay algo que pienso que estamos haciendo poco es definir qué va a pasar con los recursos que tenemos después que nosotros faltemos. Y digo esto porque he visto muchas familias peleándose por propiedades, por casas, y entiendo que el problema mayor es que los padres no definieron a tiempo qué iba a pasar con lo que tenían. No tiene que ser mucho. Lo poco que tenemos que dejarlo definido, que cada familia sepa qué va a pasar con los recursos que tenemos. Hay familias que tienen muchas propiedades, otras tienen mucho dinero, otras no tienen ni muchas propiedades ni mucho dinero, pero tienen algo. Algo tenemos en la Ujú, vida. ujú. Entonces, lo poco que usted tiene como familia, que ustedes tienen como familia, defínanlo a tiempo. Y cuando digo a tiempo es antes de partir de este mundo. Porque si hay algo seguro que va a ocurrirnos es que vamos a morir. Jairo, Nacemos, Jairo, lo que pasa es que cuando estamos hablando de legado, cuando estamos hablando de planificación del patrimonio, por lo general los viejos dicen, ah, pero ya ustedes quieren que yo me muera, ya ustedes quieren que yo reparte en vida, ya me están matando. Y creo que no es de eso que se trata. Es exacto, que organicemos bien los asuntos, porque como tú dices, hoy somos y mañana no somos. Y así cuando es. los asuntos están bien organizados, eso le quitamos dolor de cabeza a todo el mundo. Sí. De hecho, mencionaba en uno de los pasos que en el paso de la jubilación, que es posible que como somos empleados de cualquier institución, cualquier empresa, tenemos un fondo en la AFP que se está reservando y que puede ser que antes de llegar el tiempo de jubilarme, yo parta de este mundo, muera, Fallezca. fallezca. Entonces, ¿cómo los hijos van a reclamar ese fondo? Usted tiene que definir con su familia y decirle en tal lugar, en tal institución, yo tengo X cantidad de dinero. Sus hijos deben saber si usted tiene una cuenta de ahorro. ¿Dónde lo tiene? Ellos tienen que saberlo. Tú Yo sabes, sé, Jairo, que hay dinero que se pierde en los bancos y la familia no lo puede recuperar porque de repente muere el padre, muere la madre o un familiar y nadie sabía que ese dinero estaba ahí y es un dinero que se pierde, que el banco se queda con él. exacto. Hace un tiempo busqué en la FP a la cual pertenezco y encontré un listado de personas fallecidas. Es un listado inmenso. Personas que fallecieron y sus familiares no han ido a reclamar los recursos. Pero no saben No saben posiblemente. exactamente. Y entiendo que aquí está el problema. En este paso lo que buscamos es que usted como familia, usted como padre o como madre, cual sea su función, usted defina con su familia lo poco que usted tiene o lo mucho antes de usted partir de este mundo, antes de fallecer. Porque como decía el doctor Esiano hace un momentito, a todos nos va a llegar, a menos que Cristo venga Así antes. es. Entonces, defina con su familia
cómo van a utilizar los recursos después de su partida, que cada hijo sepa, eh, vamos a decir, lo que le corresponde o cómo lo van a utilizar. Si usted decidió donarlo a una institución religiosa, cualquier institución, pero usted tiene que definir eso en vida y a tiempo. Así es. Bueno, en la República Dominicana la ley permite, cuando hablamos de legado, porque en un principio, cuando tocaste el tema, mencionaste a Dios. Ujú. Y necesitamos entender que Dios es el dueño de todo cuanto existe. Dios es el dueño de las propiedades que nos ha dado en administración y no podemos dejar a Dios fuera. No lo podemos dejar. En la República Dominicana, la ley permite que tú puedes legar hasta un 25%. Sí. No significa que tú no le vas a dejar herencia a tus hijos, sí, pero tú puedes en vida decir un 25% de mis bienes, yo lo voy a donar a la iglesia. Por ejemplo, una institución caritativa, la iglesia, pero y animo a los miembros de iglesia a que puedan hacer su testamento y que puedan aportar para la causa de Dios. Yo tengo una mala experiencia, Jairo, con relación al tema de los testamentos. Una experiencia interesante. Hace un tiempo una persona nos llamó. Por eso se sintió motivada. Me imagino que escuchó algún tema nuestro en la radio y se sintió motivada a dejarle algo de una propiedad que tenían a la iglesia. Fuimos allá, fuimos con el presidente de la asociación, a mí me tocó ir como tesorero también, fuimos con un abogado, fuimos con el director de mayordomía, hicimos un acto muy bonito, para mí fue muy significativo ese momento donde la esposa y el esposo firmaron diciendo que esa propiedad, si ellos morían antes de que el Señor viniera, le estaban donando a la iglesia un 25%, como dice la ley. Ok, Pero tristemente nos enteramos que después de pasado un año, ellos vendieron la propiedad y se olvidaron de la iglesia. Se quedaron con todo el dinero. Y no es de eso lo que se trata. De paso, la iglesia no obliga a nadie a que haga eso. Es un tema voluntario. Ahora, si usted decide hacer eso, cumpla con su promesa, no a la iglesia. Usted no le hace una promesa a la iglesia, usted le exacto. hace una promesa al Señor. Por eso Así es es. muy importante que este tema también usted lo tome en cuenta. No sé, Jairo, si tiene algo más que decir con relación al tema del legado, de la herencia, del patrimonio, porque si no, entonces nos iríamos al otro tema. Vamos al siguiente paso, que creo que es muy relevante, aunque es el último, pero para mí es de lo más importante. Ok, entonces adelante. Bien, el paso número 6, y como decía, aunque es el último, para mí es clave en la planificación financiera, es crear un presupuesto. El presupuesto. He estado en muchas congregaciones y en algunas áreas donde estamos presentando temas de finanzas personales y la pregunta, ¿cuántos tienen un presupuesto? Es interesante porque la mayoría no levanta la mano. Eso me da a entender que sin hacer una investigación profunda, que uno de los grandes problemas que tenemos con la planificación financiera es la ausencia de un presupuesto en la familia. Hay una investigación que se hizo en el 2019 donde determinaron que las familias que tienen un presupuesto son más felices y la que no tienen un presupuesto tienen mayores problemas financieros. Por lo tanto, creo que el tema del presupuesto, este paso es importantísimo en la familia y no voy a utilizar debemos, sino tenemos que crear un presupuesto en la familia si queremos que nuestras finanzas marchen bien. Bueno, es interesante saber que un presupuesto puede contribuir a la felicidad de la familia, del hogar. ¿Por qué?
Y eso tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el dinero sabemos dirigirlo en, y sabemos la manera en que lo vamos a gastar, eso nos da tranquilidad, nos da paz. Así es. Y eso permite que la familia pueda estar más unida, pueda hacer planes, pueda hacer proyectos de desarrollo, proyectos de inversión juntas, y eso da equilibrio también en la familia. Así Bueno, es. Jairo, ¿te parece si vemos algunos pasitos así prácticos para elaborar un presupuesto? De tal manera que podamos ayudar a nuestros oyentes, las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, que están muy interesados sobre el tema de la planificación. Hay que le demos algunas pautas de cómo hacer un presupuesto. Sí, realmente el primer paso para elaborar un presupuesto es encomendarse a Dios en oración. Yo sé que no todos practican algún tipo de religión, pero yo creo definitivamente que si yo quiero tener un buen presupuesto, necesito la dirección de Dios. ¿Por qué? Dios es el dueño del oro y de la plata. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo soy parte de esos que habitan en el mundo y como Dios es el dueño de todo, entonces yo me encomiendo a Dios en oración antes de comenzar mi presupuesto. Ese es el primer El paso. primer paso. Ok, vamos al El segundo. segundo paso es identificar los ingresos, todos los ingresos. Eh, Generalmente, o nosotros recomendamos que la familia unifique los ingresos, que el esposo si trabaja y la esposa que unifiquen los ingresos, sumen tantos ingresos por el trabajo, por el salario y cualquier otro ingreso, no importa de cuál sea, tomarlo en consideración al momento de elaborar el presupuesto. Bueno, mira, Jairo, nosotros estamos hablando a personas que tienen un salario fijo, que con eso no tenemos ningún tipo de problemas. Estamos hablando a personas que son empresarios. Estamos hablando a personas que tienen pequeños negocios. Estamos hablando a chiriperos que salen todos los días a Ujú. buscar su modo de vida. Entonces, necesitamos como poner las cosas claras. ¿Cómo una persona que no recibe ingresos fijos puede determinar sus ingresos mensuales, por decir algo? Ok. Dentro de esas personas hay algunos que reciben ingreso diario, otros lo reciben cada 3 meses, cada 2 meses y algunos inclusive Semanal, por ejemplo. semanal, o sea, no tienen un ingreso fijo. En ese caso es necesario, si es diario, por ejemplo, sumar todos los ingresos y multiplicarlo por los 30 días o los que no trabajan los sábados, no trabajan los domingos por los 5 días solamente. Por ejemplo, en una semana ya tú puedes tener la expectativa de cuánto tú, si tú haces el mismo trabajo, si tú Exacto. recibes, por ejemplo, 5,000 pesos en la semana, ya eso tú lo puedes multiplicar por cuatro y Por ya tú tienes 4. una idea de cuánto más o menos puedes recibir en el mes. Exactamente. Si es cada 2 meses o cada 3 meses, lo que tienen que dividir, si es cada 3 meses, dividirlo entre tres y te va a dar tus ingresos mensuales. O sea, de cualquier manera podemos cuantificar los ingresos mensuales, ya sea que recibamos diario, cada 2 meses, cada 3 meses. Lo ideal es que para un mes normal, nosotros sumemos si es diario o dividamos si es cada 3 meses. Bueno, yo creo que pusimos claro sobre la mesa cómo calcular los ingresos para aquellos que reciben recursos interdiario, diariamente, semanal, quincenal, mensual, y pusimos algunos ejemplos. Así que ya más o menos usted tiene la idea de cómo usted va a calcular sus ingresos mensuales. Lo que ya lo tienen definido, lo único que tienen que hacerlo es colocarlo sobre el papel y Exacto. ya ir definiendo. Vamos a ver entonces, Jairo, cómo vamos a trabajar el otro renglón que es
grande también, que es fuerte. el Y más hablamos de los ingresos, fuerte. pero cuando hablamos de un presupuesto, nada más no hay ingresos. No, esa es solo la base, los Esa ingresos. es la base. A veces el gran problema son los Ay, gastos, ay, 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 ay. porque tenemos muchas veces, la mayoría, los gastos son mayores que los ingresos. De hecho, yo decía hace poco que estaba compartiendo un seminario de planificación financiera que tenemos más en qué gastar que lo que podemos recibir, porque hay tantas cosas en qué gastar el dinero. Y al principio decía que si usted no planifica en qué va a utilizar su dinero, alguien lo va a hacer por usted. Y desde luego sabemos que hay muchas maneras de gastarlo. Por lo tanto, eh, eh, me gusta una frase cuando hablamos de presupuesto, una definición, que el presupuesto es decirle al dinero para dónde va antes de preguntarse en qué se gastó. Ujú. Y aquí estamos hablando de los gastos. Yo necesito identificar mis gastos mensuales. ¿Cuáles son? Conversaba con una señora y estábamos hablando del tema del presupuesto. Yo le decía, ¿puedo ayudarle a organizar, a hacer su presupuesto? Y me decía, me da miedo organizar un presupuesto porque yo estoy segura que yo tengo muchos más gastos que lo que yo recibo. Estaba sobregirada. Sí, y el caso de ella no es único. Creo que es un tema interesante. Por eso nosotros recomendamos hacer el presupuesto. Por lo tanto, nosotros necesitamos identificar los gastos. Dentro de los gastos, como en mi caso, como persona cristiana de la iglesia, para mí es primordial poner en primer lugar a Dios. Quisiera preguntarte, ¿el diezmo es parte de los gastos, forma parte de los gastos en el presupuesto familiar que estamos armando, que estamos haciendo? Esa es una pregunta muy importante porque tenemos el concepto que nosotros damos diezmos y ofrenda. Sin embargo, nosotros no damos diezmo. Nosotros devolvemos a Dios el diezmo cuando ya Él estableció en su palabra que el diezmo era de Él. Por lo tanto, como en la división que tengo del presupuesto, en lo que tiene que ver con los gastos, los diezmos y las ofrendas están aparte, porque primero Dios, pero lo que tiene que ver con el diezmo, yo no lo doy, yo lo devuelvo, porque el Señor dice, el diezmo es mío. Las ofrendas tienen que ver ya con mi generosidad, mi agradecimiento a Dios. Dios me da tantas bendiciones y yo digo, Señor, gracias por las bendiciones que me da. Entonces entrego una ofrenda. Por lo tanto, el diezmo y las ofrendas no son parte de los gastos. Son deducciones que nosotros entregamos, devolvemos, tal y como lo dice la palabra de Bueno, yo Dios. creo que no tengo que abundar nada en ese sentido porque el concepto que presentas está sumamente claro. Así que como está claro, vamos a ver el tema de los gastos. Los gastos. Esos gastos que nos dan tantos dolores de cabeza cuando no tengo equilibrio entre los ingresos y los gastos. ¿Cómo es que me voy a manejar? Ese es el dolor de cabeza de mucha gente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué idea puedes dar para resolver esa situación? Sí, realmente cuando nosotros sumamos los ingresos, restamos los diezmos y los gastos y nos damos cuenta que los gastos son mayores que los ingresos, entonces ahí llega la pregunta que usted está haciendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo creo que tenemos dos opciones. Para mí son las dos principales. Número uno, buscamos una fuente de ingreso, otra fuente de ingreso. Puedo decir, mis ingresos ya no son suficientes. Hoy en día tenemos muchas maneras de cómo producir dinero. Los medios sociales, las redes sociales, el internet.
nos hablan de muchos métodos que no voy a entrar en eso, pero tenemos muchas maneras de producir dinero. Esa puede ser una opción, aumentar los ingresos. La segunda opción, que a veces nos cuesta, tenemos que hacer arreglos en los gastos, Mm. reducir los gastos hasta que sean menos o iguales a los ingresos. Entonces, eso implica a veces salir de nuestra zona de confort, posiblemente implique inclusive cambiar nuestro estilo de vida, porque es importante decir, doctor Iciano, que a veces estamos viviendo un estilo de vida que es mayor que nuestros ingresos. O sea, lo que yo recibo no me da para vivir el estilo de vida que estoy viviendo. Por lo tanto, tengo que sacrificar mi estilo de vida. Eso posiblemente implique que me vaya a vivir en otro lugar que sea menos, con menos privilegio que donde estoy viviendo ahora. Es posible que si tengo, voy a mencionar un plan de internet o tengo cable, tengo varios gastos que son gastos fijos. Entonces es posible que yo tenga que hacer recorte porque lo ideal, el plan es que nosotros vivamos conforme a nuestros ingresos. Ujú. Nuestro estilo de vida no puede salirse de lo que nosotros ganamos. Eso significa que si el dinero no alcanza, si tú estás sobregirado en tu presupuesto y llegó el fin de mes y hay una serie de gastos que tienes que hacer y son gastos fijos que no esperan, Ujú. si no tienes el dinero, te vas a financiar. Así Y si es. te vas a financiar, tendrás menos dinero el próximo mes. Si no busca, como dice nuestro compañero Jairo, otra fuente de ingresos, si no la tienes y te financias, se te pueden complicar las cosas. Por eso, ajusta tu actitud. Es mejor recortar que tener problemas serios con nuestras finanzas y eso se puede reflejar, se pueden reflejar esos problemas también en las relaciones familiares y en las relaciones interpersonales. Así que creemos que es de vital importancia que aprendamos a controlar los gastos de tal manera que se ajusten al presupuesto. Jairo, Correcto. escribiste una partecita que para mí es muy importante. Ya estamos casi cerrando este programa, pero no quiero que lo pasemos por alto. Es el monitoreo. Así es. Sí, hay una palabra clave en el presupuesto que le llaman disciplina. Para usted mantener un presupuesto, usted necesita ser una persona disciplinada, porque es normal cuando usted está trabajando su presupuesto y se da cuenta que sus gastos son mayores que sus ingresos. Es normal usted querer, bueno, no voy a tener presupuesto, mejor voy a vivir normal como he estado viviendo, como decía el doctor Iciano, incurriendo en deudas. Tengo una deuda por aquí, otra deuda allá, y creo que lo ideal no es eso, porque inclusive el mal manejo de los recursos financieros trae un estrés financiero muy grande a la familia. De hecho, eh, la segunda causa de divorcio en el mundo tiene que ver con problemas financieros. Si usted no tiene estabilidad en su hogar, estabilidad financiera, le puede crear problemas. Va a vivir estresado constantemente. Por lo tanto, es importante que usted monitoree constantemente su presupuesto, porque el presupuesto no es simplemente escribir en un papel o en la computadora, ya yo lo hice. No, no se queda ahí. Hay que darle seguimiento, monitoreo constante, porque, vuelvo y repito, es muy común usted encontrar en qué gastar el dinero en cosas que no sea de su presupuesto. Hay muchas Muy cosas en que bien, gastar. muy bien. Bueno, Jairo, ya el tiempo sí se nos fue, pero estamos diciéndole a nuestros oyentes que usted necesita, si usted tiene problemas financieros, educación financiera. Y hay muchas formas de conseguir educación financiera. Esto que estamos haciendo ahora también es educación financiera, pero
hay mucho material, muchos libros que le pueden ayudar en ese sentido porque queremos que también usted tenga disciplina en el manejo de los gastos. Se nos fue el tiempo, Jairo. Quisiera que a manera de conclusión del tema que estamos estudiando en esta ocasión y estamos viendo, nos diga, nos dé un resumen de todo lo que hemos visto. Bueno, con relación a la planificación, ya hemos hablado mucho. Necesitamos planificar el uso de nuestros recursos, las finanzas, la familia, no una sola persona, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, todos deben planificar. Número dos es, tenemos que hacer una revisión constante de nuestro presupuesto. Una vez tenemos el presupuesto, revisarlo constantemente. Número tres, hacer los ajustes pertinentes. En nuestra capacidad de pago, por ejemplo, es el resultado de los ingresos menos los gastos. Entonces, revise constantemente y haga los ajustes pertinentes. Número tres, no se puede perder de vista los ahorros. No hablamos mucho de los ahorros porque este es un tema bastante amplio, pero los ahorros no es lo que el ahorro no es lo que usted guarda después de gastar. Al contrario, usted gasta después de ahorrar. El ahorro debe ser el primer renglón en lo que tiene que ver con la casilla de los gastos del presupuesto. Número cuatro, eh, necesitamos constantemente revisar las metas. ¿Cuáles son nuestras metas? Recuerde, si usted no sabe para dónde va, puede terminar en cualquier lugar. Por lo tanto, la revisión de las metas constantes es lo que le ayuda a ahorrar para alcanzar esa meta que la familia se propuso. Finalmente, quiero decir que hay una cita bíblica que me llama mucho la atención en Mateo 25, 21, que el Señor le dice cuando tengamos que dar cuenta delante de Él: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, Jairo, gracias por este tiempo en que hemos compartido juntos, donde hemos estudiado este tema tan importante acerca de las finanzas y la planificación. Esperamos que el Señor nos bendiga, bendiga a nuestros oyentes y que este material que estamos dejando en sus manos en estos momentos pueda servirle a muchas familias, no solamente de nuestro país, no solamente de la iglesia, sino del mundo entero, que podamos organizar nuestras finanzas de acuerdo a lo que el Señor manda en su palabra. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta ocasión y ya nos veremos en una próxima entrega donde estudiaremos otro tema importante relacionado con las finanzas personales y familiares. Hasta la próxima.